perdiste la risa franca, la carcajada y no sabes por qué. Es esa insoportable sensación de querer que todo acabe, de a veces no querer despertar, y te da vergüenza porque eres cristiano y dices, ¿por qué a veces no quiero despertarme? Pero es un displacer que te roe las entrañas y dejas de dormir o dejas de descansar. Yo creo que de todas las manifestaciones de la ansiedad o de la preocupación, esta es la peor, porque quizás es la más cruel, porque uno cuando deja de dormir profundamente, deja de soñar, porque desaparece lo que se llama el estado onírico, que es la parte más profunda de los ciclos de sueño que duran 2 horas. Cada vez que dormimos, los ciclos horarios, los ciclos oníricos son 2 horas, 2 horas, 2 horas, y la parte más profunda es exactamente a la hora de esas 2 horas. Y cuando uno está como entre dormido y se despierta, pierde ese descanso y deja de soñar. Entonces, al menos antes, cuando descansabas, huías de ti mismo por las noches. Ahora ya no, ni siquiera eso, ni siquiera te puedes desconectar de tus pensamientos. Y al principio dejas de disfrutar, nada te satisface, hasta que después todo en la vida te empieza a irritar. Y empieza esa suerte de callosidad emocional, física. Uno empieza a vivir como zombie. Y la insensibilidad parece proporcional a lo profundo del pozo en el cual estamos. Porque cuanto más hundido estás, menos sientes. Y cuanto más te desgarras por dentro, más te desconectas por fuera. Eso es la ansiedad. Eso es la preocupación, o cuando transitamos los rieles de la depresión. Continúas, pero en piloto automático, entonces haces las tareas de la casa, las compras, sales a trabajar, pero no estás ahí. La depresión duele, y no es una metáfora, no es una licencia poética que la depresión duele. Hace mal, y la sientes en el pecho, en la cabeza, en las entrañas. La depresión, la tristeza esa que parece que no tiene ningún sentido y a veces ningún porqué, duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que hayas experimentado. En primera instancia porque no se deja comprender y no tiene una solución inmediata, no es una migraña que podríamos resolver con un analgésico. No eres plenamente consciente de qué es lo que anda mal, hasta que sientes que algo se rompe en tu interior. Luego, en el mejor de los casos, porque la mayoría se lo calla, pero en el mejor de los casos te diagnostican y te dicen que estás roto por dentro y no tienes la menor idea de cómo repararte. Porque te niegas a pensar de que tienes una enfermedad, una patología. Uno dice, estoy triste, no es que estoy enfermo. Pero la tienes la patología, tienes los síntomas y no se soluciona con un par de suturas. Entonces, ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo está dañado ni en dónde lo está? Entonces la depresión es estar condenado a vivir contigo mismo cuando tú mismo eres tu propio enemigo. Es un camino a través de la oscuridad. La depresión es un asesino silencioso. Yo siempre le digo que es un parásito del corazón, porque nos va drenando, nos va minando el alma, nos va cincelando las ganas de vivir. Deprimir significa hacer algo más pequeño de lo que es. De manera técnica eso es deprimir. Hay un momento en que solo deseas una noche entera de sueño sin interrupciones y que por la mañana fundamentalmente tenga deseos de vivir como lo fue alguna vez, el deseo de saltar de la cama y de decir, bueno, hoy empieza otra aventura nueva, hoy puede ser un gran día, como dice la canción del Nano Serrat, ¿no? Duro con él. Hay momentos que uno quiere levantarse y decir, hoy va a ser un gran día. Entonces la depresión es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. No es que hay ciertas personas que porque sirven al Señor o predican o supuestamente están más ungidos, no pasan por esos valles de sombras. Yo estaba leyendo que según el Instituto Nacional de la Salud Mental, los trastornos mentales están alcanzando niveles epidémicos como nunca antes. Y eso no se resuelve con ejercicios de respiración profunda. Si bien ayuda, no resuelve una depresión o un estado anímico que está por el suelo. Y mucho menos se resuelve con velas aromáticas para el estrés. Eso sería como salir a la guerra armado con un tenedor, ¿no? No nos va a resolver nada. La ansiedad es una inquietud del alma que no cesa. Hay gente acá que dice, yo siento eso, un malestar, una intranquilidad. Es una suspicacia. Y si hay días soleados, decimos, bueno, es un pequeño respiro, es una tregua, es un armisticio. Si me está yendo bien, es un respiro para continuar. Es como lo tomamos como un claro en medio de la jungla, pero sabemos que mañana la jungla continúa.
Es la pregunta de ¿y qué tal si? ¿Y podría pasar tal cosa? Esas son las frases que nos atormentan. Eso grafica lo que es la ansiedad, las hipótesis, lo que podría pasar. Entonces, es un temor que circula en el campo de la posibilidad de cosas que no ocurrieron todavía. Es un temor, pero que se hace tirano y toma rehén a nuestra imaginación. Es el espejo borroso del quizá. Tal vez pase esto. Entonces, la ansiedad y el miedo son primos, pero no son idénticos. Porque el miedo ve una amenaza. La ansiedad se imagina la amenaza y te roba la paz. Diré esto otra vez, el miedo ve la amenaza, la identifica. La ansiedad se imagina que podría haber una amenaza y esos monstruos no invitados invaden nuestra mente hasta que toman el control y plantan bandera. Temores ilógicos a veces, improbables, inexplicables, pero ahí están, asentados. Hace algunos años un amigo mío, quien además es un predicador famoso, entre otras cosas, experimentó un quiebre emocional. Coincidimos en un congreso y cuando fuimos a cenar, luego de que terminó la reunión, comenzó a hablarme con honestidad de sus problemas personales y de lo que luego él describiría como un colapso emocional. Él dijo, toqué fondo, y también dijo algo como, estoy en off, literalmente me quedé sin baterías, estoy sin carga, siento como que no tengo fuerza para continuar. Yo sé que hablar de estos temas no es fácil para nadie, porque sobre todo si uno está constantemente bajo el escrutinio público, porque la gente que empieza a transitar la tristeza y nadie lo conoce demasiado, o nadie la conoce demasiado, no tiene que dar explicaciones y mucho menos tiene que fingir. Así que yo pude percibir lo incómodo que era para él estar en un puesto de liderazgo tan exigente, tan expuesto, y necesitar ayuda con sus propios conflictos internos. Y celebré que me abriera el corazón, aunque no en su totalidad, pero me dijo, estoy colapsado. Nadie se dio cuenta esa noche de lo que estaba pasando, a menos que él me lo hubiese contado, yo tampoco lo hubiese percibido. Porque él continuaba realizando sus tareas como siempre había hecho, seguía recibiendo invitaciones de todo el mundo y por fuera todo parecía excelente, bien encaminado, enfocado. Por dentro el hombre estaba aterrorizado, no podía entender la sensación de pánico, no querer quedarse solo en la habitación del hotel, una tristeza irracional que lo agobiaba. Decía, nosotros somos privilegiados porque podemos hablarle a la gente, Dios nos prestó los oídos del gentío y sin embargo no tenemos derecho, no tengo derecho a sentirme como me siento. Él padecía de una ansiedad crónica, intentaba no ahogarse en esa depresión y estaba a punto de llegar al agotamiento extremo de largarlo todo. Ya se había tomado varios sabáticos en el afán de recargar las baterías, pero decía, no puedo más. Insisto, por fuera parecía estar todo bien, pero por dentro era demasiado y él no estaba seguro si iba a poder seguir adelante. Y me dijo que muchas mañanas no quería levantarse de la cama. La frase que usó es, hay días que no quiero salir debajo de la manta, no quiero. Y que tomaba pastillas para dormir durante 15 horas seguidas para tratar de entumecer la mente y no tener que pensar. Me dio mucha pena, me dio mucho dolor, porque uno no sabe qué decir. Pero después empecé un poco a hurgar, a investigar y me di cuenta que la situación de mi amigo no es única. La estadística dice que el 21% de los adultos, es muchísimo, 21% de los adultos padecen algún tipo de desorden mental. Cuando yo digo desorden mental no es de estar loco, ni mucho menos estar endemoniado. El desorden mental es eso, un desorden. Cambian las prioridades. Los especialistas no van a tolerar que yo diga esto, pero en palabras simples, mi mamá lo explicaría así. Es como sacudir la cabeza y se mezclan los condimentos, ¿no? Se mezclan las sales. Ansiedad, depresión, trauma, como hablamos el domingo pasado, trastornos bipolares, ciclotimia. Entonces la depresión incluye todo eso a veces en ese orden. Y es un trastorno complejo que es causado por desequilibrios neuroquímicos, factores genéticos a veces, cambios estructurales en el cerebro. Produce cambios neuroquímicos que transmiten señales de ánimo y motivación y ya dejan de transmitir, como la serotonina, como la dopamina. Incluye alteraciones en el cortisol, que es la hormona del estrés, inflamación cerebral, cambios físicos en las estructuras como el hipocampo, la corteza prefrontal. Entonces uno empieza a tener todo un desorden orgánico, neuroquímico,
Torpemente yo era de los que creía que este tipo de patología solo afectaba a quienes no eran muy espirituales, a cristianos que no eran reales. Uno decía, bueno, es que no está convertido de verdad, si no, no podría estar pasando eso. Y cuando este amigo, que me consta que Dios usa y sigue usando de manera magnífica, me relataba su lucha interior, me di cuenta que su colapso emocional no era una señal de fracaso espiritual necesariamente, sino la confirmación de que es un ser humano imperfecto, que los problemas de salud mental no tienen que ver con una debilidad espiritual. Más bien son afecciones semejantes a la diabetes, a las arritmias cardíacas, la hipertensión, las fracturas óseas, que cuando alguien dice tengo diabetes, uno no dice tienes necesariamente un demonio. O cuando uno dice me fracturé el fémur, uno no dice es un espíritu. Pero cuando alguien dice tengo un desorden mental, inmediatamente pensamos que eso es un terreno espiritual. Y no, también es un terreno clínico. Porque no existe una vacuna psicológica y espiritual que evite que mi amigo o cualquier otra persona pueda sufrir algún tipo de desorden mental y ya sea transitorio o crónico que se sostiene a través del tiempo. Pero nadie es inmune a que esto suceda. Hay un psicólogo llamado Robert Leahy que señaló que el niño promedio de hoy, nuestros hijos, tienen el mismo nivel de ansiedad que un paciente psiquiátrico promedio de los años 50. Y él dice, nos hemos convertido en gente al borde del colapso nervioso. Nuestros hijos, si siguen así, van a sufrir desórdenes, colapsos emocionales, tienen muy poca resistencia al rechazo, un umbral muy bajo a la frustración, de manera que se percibe que vamos hacia una generación mucho más frágil que la que conocemos ahora como de cristal. Ofendidizos, al primer golpe quieren perder la vida. Eso es porque están, insisto, al nivel de un enfermo psiquiátrico de nuestros abuelos o bisabuelos. Y hay muchos cristianos que consideran los problemas de salud mental como un estigma y tienen miedo que si sus dificultades se llegan a conocer, los demás los van a ver como personas emocionalmente frágiles o, lo que es peor, débiles en la fe. Entonces muchos consideran que no deberíamos tener problemas emocionales porque estamos llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos llena, ¿cómo vamos a tener un desorden mental? Entonces hay algunas iglesias, creo que una gran mayoría, que hasta afirman, sostienen que hay algún tipo de pecado que debemos confesar y que cuando lo hagamos dejaremos de sentirnos ansiosos, deprimidos, abrumados o agotados. Y como digo siempre, a lo que nos sucede a veces nos agregan la cuota helada de la culpa. Empezar a buscar qué pecado no confesé. Y esto hace a menudo que quienes padecen estos síntomas se sientan aislados, avergonzados, sin apoyo, porque no es un tema que se predica mucho tampoco. En todo caso, dice el que tiene algún tema de tristeza, pase al altar que vamos a orar, como si fuera ósmosis, magia, y eso no ocurre. Pero insisto, enfrentar problemas de desórdenes mentales, de salud mental, no significa que no tengamos suficiente fe, ni que nuestra fe esté dañada, solo significa de que somos humanos. Somos humanos. Y en cualquier caso, nuestros temas de salud mental se agravan porque con demasiada frecuencia es algo de lo cual no hablamos. Primero porque no sabemos expresarlo, no podemos articular. Si decimos estoy triste, nos empiezan a decir, ¿y triste por qué? Si tienes hijos, si tienes un marido, por eso. Pero si tienes esposa, pero ¿qué te falta? Te vi con un auto nuevo, triste, ¿no? ¿Cómo te vas a quejar? Pero no tiene que ver con lo que uno tenga material, afectivo. Pero triste porque si sirves al Señor, tampoco tiene que ver con eso. No hay una explicación para ese parásito que se nos mete en la mente. Y afortunadamente esto de no hablar, esta reticencia, está empezando a cambiar en las congregaciones. Pero durante mucho tiempo lo hemos mantenido en secreto como si fuera algo vergonzoso que debiéramos ocultar. Peor aún, la iglesia ha guardado silencio sobre los desórdenes mentales, lo cual es trágico y desgarrador. Porque o las iglesias o las congregaciones deberían ser el lugar más honesto y seguro del mundo. Debería ser el lugar donde uno puede hablar de todo, de decir, sin ser juzgado, sin que alguien diga, pero no entiendo, hay algo oculto, algo habrás hecho. Yo creo que comprendamos que nuestra salud mental es dinámica, no es estática. No podemos decir, aquí hay gente con salud mental y otros que no tienen esa misma salud. No, va cambiando, lo cual significa que no es inmutable,
sino que nuestro cerebro cambia constantemente, con la edad, con la andropausia, con la menopausia, con la adolescencia, con la vida adulta, con el cambio de estado civil, con el cambio de estatus migratorio. Hay cosas que nos pasan en la vida y fluctúa a lo largo de nuestra vida nuestra manera de pensar. ¿En respuesta a qué? A los retos que enfrentamos. Entonces podemos estar mentalmente sanos durante un tiempo y luego por alguna razón dejar de estarlo. No es que decimos yo soy sano. Como no podemos decir yo nunca me resfrío. No, por ahí ahora estamos bien y por ahí después tenemos una gripa. Entonces podemos sufrir un trauma, experimentar un cambio fisiológico en nuestro cuerpo, tomar decisiones autodestructivas, involucrarnos en una relación tóxica y como resultado caer de repente en picada desde la estabilidad de nuestra salud mental hacia un abismo aterrador, hacia un bucle descendente. Eso puede pasar, teniendo a Cristo o no teniendo a Cristo. Puede pasar que estamos bien y una temporada nos toca pasar de la primavera al invierno o del verano al invierno sin escalas.